no se pierdan porque hay varias partes en donde tienen que acordarse siempre de lo que se trata, ¿no? Porque es frecuente esta patología. De hecho, es una causa frecuente de dolor abdominal en la emergencia en nuestra especialidad. Hay un grupo predilecto, digamos, que es el paciente en edad escolar, el adolescente, el adulto joven, así como ustedes. Pero fíjense que a pesar de que se conoce tanto de esta enfermedad, ¿no? Siempre, doctores, hay error diagnóstico, hay retraso en el diagnóstico y ahí vienen los problemas, justamente, ¿no? Porque a esto ya se le adhiere inmediatamente, doctores, la morbilidad e incluso la mortalidad de los pacientes, ¿no? Eh, Hay un grupo evidentemente de mayor riesgo, ¿no? Y por favor lean hoy mismo cuáles son las características de esta enfermedad en el paciente pediátrico, en la gestante y en los ancianos. Ahí este grupo es tremendamente importante. No es igual que un paciente adulto, doctor. Ninguna de estas condiciones. Ninguna de estas condiciones es igual. Cada uno de ellos tiene una particularidad, doctores. ¿Ya? Además de esto, por supuesto que todos los pacientes con compromiso del estado inmunológico, ¿no? Diabético, hipertenso, obeso, todos ellos también son pacientes desnutridos, alcohólicos, son pacientes muy, muy peculiares, doctores, muy peculiares, ¿no? El apéndice secal no es una estructura con la que el ser humano, digamos, cuando se forma su intestino medio, ya está el apéndice, no. Esto aparece como una evaginación del ciego, ¿no? En las primeras semanas de vida, ahí es donde aparece. Y parece un divertículo en ese instante, ¿no? Porque es de una base muy ancha y por lo tanto esto acompaña el desarrollo del feto, ¿no? Hasta que luego nace. No sé si alguno de ustedes habrá visto cómo es el apéndice secal del perro, pero tiene más o menos esa apariencia, es de base muy ancha y por lo tanto no se ha descrito, digamos, en forma contundente, ¿no? Que haya habido algún feto afectado de apendicitis, ¿no? Por esa razón fundamentalmente, ¿no? Ya cuando la persona empieza a entrar en edad, entonces empieza un crecimiento paulatino y desarrollo de folículos linfoides, ¿no? Hasta llegar a 200 más o menos en el adulto y luego ya cuando la persona avanza en edad y llega a la ancianidad, esto se atrofia completamente, incluyendo la pared del ciego, ¿no? Perdón, la pared del apéndice secal se vuelve delgadita, ¿no? El anciano, ¿no? Fíjense que si hablamos de la función del apéndice secal, definitivamente hay una función muy buena de defensa a ese nivel, justamente por la presencia de los folículos linfoides. Otra cosa que se ha demostrado como función del apéndice secal, porque antes se mencionaba que no servía para nada, fíjense, ¿no? No sirve para nada, no sirve para nada. Era más o menos un comentario frecuente o recurrente de hace muchos años de los cirujanos, ¿no? De los clínicos también, pero no. Fíjense que fuera de la producción de inmunoglobulina A, es a partir de la población bacteriana, ¿no? Que queda en el apéndice secal que un paciente puede repoblar su colon con microbiota. Cuando un paciente, por ejemplo, tiene un cuadro diarreico intenso, cuando un paciente es sometido a tratamiento antibiótico enérgico, sobre todo estos antibióticos de amplio espectro que barren la flora, bueno, resulta que en el apéndice secal quedan remanentes de estas bacterias y sobre la base de lo cual puede volver a repoblarse otra vez. Y ustedes saben perfectamente que la microbiota cumple un rol tremendamente importante en la vida del ser humano, ¿no? Debido a que alguna población de pacientes que han sido sometidos a apendicectomía en el tiempo desarrollaron cáncer de colon, se le asoció en algún momento con algún tipo de factor protector, pero esto no ha sido totalmente demostrado en las publicaciones que se han hecho, doctores. De hecho, hay una asociación ahí interesante que quizás haya que ahondar en el estudio para ver cómo así es que hay alguna participación del apéndice secal en el desarrollo ulterior de un cáncer de colon, ¿no? Pero hay más, doctores, por ejemplo, las publicaciones mencionan que aquel paciente que ha sido sometido a apendicectomía a lo largo de su vida tiene un riesgo mayor de desarrollar eventos coronarios, doctores, y diabetes, fíjense. Eh, pero aparte, doctores, si queremos todavía profundizar un tanto más en eso, hay publicaciones, doctores, que asocian la apendicectomía hecha a corta edad con un desarrollo de tipo cognitivo intelectual de menor grado. Miren ustedes cuál es el nexo
¿no? ¿Cómo así puede ser? ¿Mediante qué mecanismo? Hay que echarse a buscar eso, porque la verdad pareciera que no tiene nada que hacer, pero mire usted cómo están las publicaciones respecto a esta zona, ¿no? Ahora, el apéndice secal, doctores, queda acá, ¿no? Ustedes saben, en la fosa ilíaca derecha, finalmente, cuando ya se dispuso, ¿no? La rotación del intestino y se completó 270 grados de rotación y el ciego queda acá y por lo tanto el apéndice puede tener una ubicación en la fosa ilíaca derecha, pero aún estando ahí, hay muchas direcciones a donde puede dirigirse el apéndice secal y eso hace que cada cuadro sea diferente. No siempre la clínica es muy florida, doctores, en esta área, ni en el abdomen, ni en esta enfermedad. Y por lo demás, si no se completa, doctores, la rotación a 270 grados que les he mencionado hace un instante, el ciego puede quedar suspendido acá, acá o acá. Miren, doctores, fíjense lo difícil que puede ser diagnosticar esto, ¿no? No es raro, o tan raro, mejor digamos, que el apéndice secal esté alto y cuando un paciente se enferma de apendicitis, a ver, doctores, ¿cómo los agarra eso a ustedes, ¿no? Si van a poder pensar siempre esto y recordar que, por ejemplo, esto también puede darse en un momento dado. Retraso diagnóstico, error diagnóstico acá, doctores. Cuidado con eso, ¿no? Más todavía, si el apéndice secal se dirige hacia atrás del colon, ¿no? Y del ciego, ustedes van a tener algo así, ¿no? Y esta forma de presentación del apéndice secal cuando el paciente le da apendicitis, doctores, es bastante engañosa. Es una presentación muy traicionera, porque ustedes van a tener muy poca clínica, doctores. Lo peor de todo es que cuando se rompe el apéndice secal o se perfora, teniendo el paciente esta posición, doctores, retrosecal retrocolónica, lo que se infecta, doctores, es el retroperitoneo, que es una zona muy seria cuando sufre una infección, porque se infecta el tejido celular de esta área y un paciente puede hacer infecciones severísimas que pueden acabar con su vida, doctores. Mucho cuidado y nunca se olviden de esta posición, porque les vuelvo a repetir que hay poca clínica, hay que tener y abusar mucho el sentido diagnóstico, ¿no? Y pensar y no olvidarse que esta presentación es engañosa, doctores, que nos confunde y que fíjense ustedes que hasta cierto punto, ¿no? Y eso, doctores, por favor quisiera que lo tomen de la mejor forma, ¿no? El cirujano en general tiene que tener algún grado de agresividad en su concepción, en su enfoque, ¿no? Y sospechar y pensar siempre esto porque nada mejor que operar a tiempo esta zona que es tremendamente peligrosa, doctores. Bueno, eh, fíjense que este es un corte histológico, gran presencia de folículos linfoides enormes, ¿no? La luz se tapa, ¿no es cierto? Esta es la luz del apéndice secal que fácilmente se puede tapar, no solo porque esto crece y obtura la luz, ¿no? Cuando se hipertrofian mucho esos folículos linfoides, dicho sea de paso, es la causa primera en un paciente pediátrico, sino que se puede atascar acá un coprolito en el adulto y originar igualmente por ese camino una apendicitis. Pero también hay otras maneras y otras formas a través de las cuales un paciente se enferma del apéndice, ¿no? Es una estructura esta que puede medir de 2 a 15 centímetros. Este es el rango promedio o incluso más. Fíjese que el hospital nuestro de repente tiene un récord Guinness aquí porque hace algunos años se operó un paciente de apendicitis, ojo con esto, que un apéndice secal que medía 35 centímetros, doctor, miren ustedes. Una cosa impresionante, ¿no? Pero está el caso ahí muy interesante, ¿no? Tiene todas las capas del intestino, evidentemente, tiene glándulas, tiene músculo liso, etcétera. La irrigación está dada por la arteria pendicular, que ustedes recordarán que es rama de la arteria ileocólica, que a su vez es rama de la mesentérica superior. El sistema de drenaje venoso, ojo, es dependiente del sistema portal. Ojo con esto, ¿ah? Ya veremos por qué es importante eso. Ya les mencioné que abundan los folículos linfoides y que las diferentes posiciones pueden, de hecho, darnos un dolor de cabeza serio porque la clínica puede ser distinto dependiendo justamente de qué posición tiene nuestro paciente, qué posición tiene su apéndice, mejor dicho, ¿no? Hay factores asociados, y uno de ustedes ya les he mencionado que es la edad, ¿no? Esto es más de pacientes de edad escolar, adolescentes o adultos jóvenes, ¿no? Es más frecuente en el sexo masculino, ¿no? El tipo de dieta occidental es el más frecuentemente asociado porque es una fibra carente, una dieta carente de fibra, ¿no? Y es menos asociado, o se asocia menos esta enfermedad
si la persona consume esta, que es una dieta mediterránea, que de repente es una de las mejores dietas que existen, doctores, para consumo humano. Si la gente, las poblaciones consumieran este tipo de dieta, no solo disminuiría toda la probabilidad de que un paciente se enferme de una apendicitis, sino que además otras enfermedades, muchas, tendrían en menor proporción, doctores, ¿no? Con todo lo que se contiene acá, ¿verdad? Este aceite de oliva, mucho verde, mucho color de verduras, pescado, fruta seca, fruta en general, vino, aceite de oliva, Dios mío. Bueno, una dieta completa en todo aspecto, ¿no? Bueno, otro factor asociado, doctores, fíjense que es el gen. O sea, hay un gen ya demostrado para la apendicitis. De hecho, ustedes tienen un familiar, doctores, directos relacionados a esta enfermedad o que han tenido, ustedes tienen un riesgo, les digo. Si ustedes tienen un hermano que ha tenido apendicitis o papá, mamá tuvo, igualmente ustedes tienen un riesgo que lamentablemente van a tener que recordarlo siempre porque les digo que nosotros vemos pacientes y tenemos familias completas operadas de apendicitis, miren, ¿ah? También se han asociado virus, por ejemplo, el virus de la inclusión citomegálica, el virus del sarampión, lo primero sobre todo en pacientes con código blanco. Y hay un tema acá interesante a propósito de la pandemia que venimos padeciendo, doctores, por el SARS-CoV-2. Y este virus del SARS-CoV-2, lo curioso es que también ha estado presente en muchos pacientes con apendicitis. Habría acá analizar acá cuál o cómo ha sido de repente la presencia de COVID-19, porque si se asocia a otras enfermedades, ustedes conocen, ¿por qué no?, también apendicitis, ¿no? Ya que hay una importancia de algunos virus también en la génesis de esta enfermedad. Bueno, la clínica, doctores, fíjense, esta enfermedad se diagnostica clínicamente, o sea, lo fundamental es eso, ¿no? Uno basa su diagnóstico fundamentalmente en la clínica, doctores. Si uno descubre en esta clínica la denominada doctores, cronología de Murphy, que empieza con una molestia en el epigastrio o en el mesogastrio, un dolor a veces difícil de definir, ¿verdad? Raramente es un dolor cólico. Doctores, a veces el paciente no sabe describir qué tipo de dolor es. Lo concreto es que este dolor es raro que sea intenso, más es un dolor moderado o leve. Luego un paciente tiene náuseas, vómitos, hiporexia, un poco de fiebre y luego a partir de las 8 horas, 12 horas más o menos, esta molestia empieza a disminuir, pero simultáneamente aparece, digamos, el segundo tiempo, momento de ese dolor. Por eso también se llama enfermedad de dos tiempos, en donde el paciente ya tiene la molestia en la fosa ilíaca derecho o en el cuadrante inferior derecho. Esa secuencia que he mencionado, doctores, es la cronología de Murphy, que es tremendamente importante. Ustedes descubren esta cronología en un paciente en el interrogatorio, ustedes tienen que acercarse muchísimo al diagnóstico y probablemente alejen el error diagnóstico. Si ustedes descuidan esta cronología y no le tienen en cuenta o de repente la olvidan, entonces va a estar, probablemente estén en una dificultad diagnóstica, ¿no? Cuidado que algunos pacientes pueden venir también con dolor en la fosa ilíaca izquierda y ser apendicitis. Mucho ojo y cuidado con eso, doctores. Doctores, ¿están viendo ahí? Sí, doctor. Ya. Sí, Sí, doctor, doctor. se Así ve. como yo tomo atención en lo que me narra mi paciente, no empiezo examinando, sino preguntando. Cuidado, por favor. No quisiera verlo a ninguno de ustedes de frente examinando el abdomen antes de preguntar. Eso no se hace. Pregunten, tómense un tiempito por mucha carga que tengan laboral, ¿no? El interno generalmente tiene carga laboral en la emergencia más fuerte que en el pabellón. Pregunten, hablen un rato, concéntrense en lo que el paciente les está diciendo. Y luego, ¿no?, hacen el examen clínico. Pero antes, ojo con esto. Yo, interno de medicina, ya estoy viendo cómo ingresa mi paciente al servicio o a la emergencia o a la consulta. Ya estoy viendo cómo mi paciente camina, porque el caminar de un paciente me puede decir muchísimo a mí. Si mi paciente viene andando así o caminando así, ¿no?, yo le veo la cara de dolor a mi paciente, porque un paciente con esto nunca está feliz ni tranquilo, ¿no? Entonces, ya inmediatamente yo digo, este paciente algo tiene definitivamente en ese lado que se está agarrando. Eso es muy importante. El alumno de medicina tiene que tener demasiado ojo, ser tremendamente observador, ¿no? Tremendamente observador. Tiene que fijarse en un conjunto de detalles, doctores, sobre la base de las cuales ustedes van a hacer su experiencia día a día, ¿no? Espero que no olviden esto, por favor. Así como mi paciente llega a la consulta, yo también tengo que ver cómo se dispone de repente en la camilla
o en la mesa de examen, o de repente está en su casa y lo encuentro así. Esta es una posición antálgica, ¿no? Esta es una posición antálgica ya probablemente en un paciente que tiene buen tiempo, porque probablemente ya está con un caso complicado, ¿no? Ya tiene hasta una peritonitis probablemente, ¿no? Y por favor, cuando uno evalúa a nuestros pacientes, no pretendan encontrar pues todos los signos porque es imposible, doctores. Van a tener alguno que otro signo y estos signos probablemente no van a ser de libro, evidentemente, porque no es lo frecuente en medicina, pero sí ustedes tienen que dominar por lo menos estos signos, ¿no? Para, junto con su interrogatorio y lo que estaban ustedes observando, acercarse a su diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, son más o menos constantes los signos que están constando, que están fijados ahí, escritos ahí, ¿no? Y la defensa muscular involuntaria, doctor, es dolorosa, ¿no? Eh, si ustedes se palpan ahorita el abdomen, por favor, hagan ese ejercicio. Estamos en una clase virtual. Tóquense, por favor, el abdomen con las dos manos. Ustedes, espero que lo estén haciendo, por favor. Van a notar que su abdomen es totalmente blando, no hay ninguna defensa ahí. ¿Sí o no? Sí, doctor. Doctores, se Sí, trata de doctor. un Sí, abdomen doctor. blando. Doctor. Pero si igualmente con sus manos que están palpando su abdomen, mano derecha e izquierda, ahora dirigen atrás a sus regiones lumbares. Tóquense en las regiones lumbares, doctores. Pálpense en las regiones lumbares. Ustedes van a tocar en la región lumbar lo que podría corresponder a una defensa muscular involuntaria. Eso está, si fuese el abdomen, ese es un abdomen que está con defensa, doctores, que está con una contracción involuntaria y dolorosa. Eso puede ya ser un atisbo importante de un paciente quirúrgico. Pero si este dato es importante, doctores, es muchísimo más importante por su fidelidad, por su constancia, doctores, y su certeza. Esto que está escrito ahí en negrita, ¿no? Que es la percusión abdominal diminuta dolorosa del abdomen. Entonces, ustedes encuentran eso en un paciente, su paciente es quirúrgico, doctores. ¿Cómo hago esto yo? Junto mis 4 dedos, ¿no? Sin incluir el pulgar, evidentemente. Yo junto los dedos, ¿no? Y percuto el abdomen de mi paciente despacio desde donde menos duele hasta donde más duele según me refiere mi paciente. Si esta percusión diminuta y dolorosa, doctores, la descubro en mi paciente, doctores, les digo, el paciente es quirúrgico hasta que se demuestre lo contrario. ¿Me han entendido bien? Bendito sea Dios. Sí, Sí, doctor. doctor. Bueno, Sí, doctor. espero que sea así para siempre, doctores, por secula seculorum. Bueno, aún así hay patrones más o menos sutiles, poco claros, doctores, en donde yo tengo que buscar un poquito más y eso ya les digo, forma parte de su experiencia. Ustedes más interrogan, más examinan, más ven, tanto mejor, pero también al revés. Y es que la experiencia en ustedes, doctores, debió empezar hace años. Espero que todos hagan el ejercicio, ¿no? Y la correspondiente inversión de tiempo visitando constantemente las emergencias porque no hay otra forma, doctores. Está bueno la lectura, está bueno la información, perfecto, pero también verlo en vivo y en directo, ¿no? Dios quiera que pronto, poco a poco esto mejore mucho más y se permita igualmente la asistencia de ustedes para su mejor formación, doctores. Entonces, yo tengo ante mí un paciente así o así. Escúchenme bien, por favor. Cuidado con estos pacientes, porque estos pacientes frecuentemente no tienen el apéndice en la fosa ilíaca derecha, tienen el apéndice alto, fuera del cuadrante inferior derecho y hacia arriba. No se olviden, un paciente gordito, gordita, apéndice alto, por favor, cuidado. ¿Ya? Otra forma en que el paciente se va a presentar, generalmente son pacientes que vienen con días de enfermedad y estos pacientes tienen una masa, esa masa se toca. El paciente evidentemente que no tiene un volumen de abdomen así, un paciente que no tiene un volumen de abdomen así, es más fácil encontrar una masa, ¿no? En un paciente así es más difícil encontrar una masa. Esta masa en la fosa ilíaca derecha, en el paciente que probablemente me ha narrado una cronología de Murphy, doctores, eso corresponde a un plastrón apendicular o masa apendicular, que son sinónimos. Ya ahora les explico qué es eso en un momento, ¿no? Cuando yo tengo una duda diagnóstica,
todavía en el área clínica, en el área de manejo de valoración, doctores, clínica, yo podría echar evidentemente mano a un tacto rectal, ¿no? Porque si dirijo la punta de mi dedo hacia el lado derecho y acá, mi paciente le va a doler la punta de mi dedo con un tacto rectal, no va a aguantar, doctor. Es una manera también indirecta de acercarse un poco al diagnóstico. Evidentemente que uno no lucha con un paciente si no quiere tacto rectal, uno respeta ese punto, no hay más que hacer, ¿no? Respecto a los ruidos hidroaéreos, doctores, al inicio no hay problema, o sea, se aprecian normales y eso puede ser también engañoso, pero luego, a medida que el cuadro se empieza a focalizar acá y el paciente camina hacia un cuadro peritoneal, los ruidos se llegan hasta apagar, doctores. En el aspecto del laboratorio, doctores, lo clásico es que haya leucocitosis con desviación izquierda o, cuidado, sea normal el hemograma. Yo no valoro ni defino un caso en base a su hemograma. Yo les digo otra vez, es clínico el diagnóstico. Por lo tanto, tomaré como un dato referencial de documentación el resultado de mi hemograma, pero con eso no voy a decidir, doctores, ni determinar tampoco, ¿no es cierto? Es preferible que cuando el paciente tenga de repente alguna molestia urinaria, nunca dejen de pedir un examen de orina, porque un paciente puede tener problema urinario y a su vez apendicular, pero ojo con esto, ¿ah? Norteamericanos que todo lo estudian y en buena hora, ¿no? Han determinado que, por ejemplo, si mi paciente tiene un recuento hasta de 20 leucocitos por campo, yo no puedo descartar que tenga problema apendicular. Un paciente que tiene hasta 10 hematíes por campo, tampoco puedo descartar que mi paciente sea un paciente con problema apendicular. Y esto sin infección urinaria, cuidado, ¿eh? Evidentemente, si mi paciente tiene cifras superiores, es muy probable que sí, efectivamente tenga un problema urinario, pero cuidado. Un paciente puede tener estas cifras que he mencionado acá y acá, ¿no? Porque el apéndice de repente de este paciente está dirigido y asentado sobre la vejiga o de repente está inflamándome, irritándome su retroperitoneo porque tiene esa posición que ya le señalé y porque está transmitiendo su proceso inflamatorio al uréter derecho. Cuidado con eso. Por lo tanto, si yo tengo estas cifras de aquí, doctores, yo no digo, es infección urinaria de plano. No, puede tener también una apendicitis. Por favor, no se olviden eso. ¿Ya? Ahora, miren, en todas las guías de manejo que ustedes observen y vean, ustedes no van a encontrar guía que mencione radiografía de abdomen simple. Ponemos esto es profeso, porque ya les digo, la realidad nuestra no es igual a otros países. Nosotros tenemos que trabajar con lo que tengamos, más ustedes a nivel de serums que ahorita lo van a tener que hacer. Y es más, incluso su internado, porque hay lugares donde probablemente ustedes acudirán a su internado y de repente van a tener ecografía, radiografía y más nada. Entonces, por favor, tampoco se olviden que en ese contexto, menos mal, los aparatos de rayos X han mejorado muchísimo, ¿no? Las imágenes que dan son mucho mejores y yo recordando estas cosas, yo puedo asociar, ¿no? Mis posibilidades diagnósticas y decir, este paciente es muy probable que tenga una apendicitis. Por ejemplo, en esta radiografía de abdomen simple, un paciente con un dolor abdominal, cuadrante inferior derecho, no muy clara la cosa. Yo le tomo y sale este de un coprolito radiopaco, apendicitis, pues doctores. ¿Ya? O si no, tengo mi paciente que tiene igualmente un síndrome doloroso abdominal, ¿no? Hay una posibilidad quirúrgica. Le pido su placa y fíjense lo que sale acá. Este es un asa centinela. Este es un intestino delgado dirigido al lado derecho con aire. Es decir, hay aire en la luz del intestino delgado. Esto es patológico. Y además hay edema de pared. Estas líneas blancas que siguen acá las asas, doctores, que se denomina signo de reboque, ¿no? Eso es edema, doctores. ¿Por qué habría edema en el lado derecho de mi paciente con dolor abdominal? ¿Por qué razón? ¿Qué causa frecuente hay? Ya saben. Otro dato interesante que puede dar una placa de abdomen simple. Simple y barato, doctores, miren, ¿ah? Barato, simple, o sea, falta una cosa, o sea, que sea bonito, a todo el mundo le gusta comprar así, ¿no? Bonito, barato y ¿qué más? Bueno, Y Bueno, bueno, bueno. Una placa puede ser muy buena, doctores. Miren ustedes que en este caso, por ejemplo, yo busco también cómo están los psoas de mi paciente. En este caso, fíjense cómo se traza perfectamente bien el músculo psoas. Acá no hay problema, pero acá es igual. ¿Qué dicen? Acá está no sé, borrado, eso no sé. está difuminado. Este borramiento del psoas también es otro dato indirecto radiológico, doctores, simple, ¿no? Barato, sencillo. Bueno, ya estoy grandemente aproximándome a mi diagnóstico y ya está. O acá, miren,
Este es otro paciente que tiene un patrón radiológico de obstrucción intestinal, ya lo han visto, niveles hidroaéreos, ¿no? En escalera, además edema de pared, ¿no es cierto? Un gran nivel hidroaéreo del estómago, está detenido el tránsito. Pero además el paciente tiene esta imagen radiopaca acá. Este es un coprolito radiopaco, doctores, igual, ¿no? Es la primera opción diagnóstica de mi paciente. O el paciente puede tener nada más, ¿no? El patrón en escalera, ¿no es cierto?, de varios niveles hidroaéreos. No se nota acá el colon, aire en el colon, o sea, todo esto es intestino delgado, y por lo tanto este correspondería a un paciente con un cuadro obstructivo. Pero acuérdense, ya saben, que igualmente este patrón puede dar una apendicitis también, ¿no? Esta imagen, doctores, es una imagen que, por favor, independientemente de lo que muestra, nunca se olviden, por favor. Muy, muy importante, ¿no? ¿Por qué razón? Porque esta es una imagen que muestra aire entre el diafragma y el hígado. Es decir, esto es anormal, patológico. Diafragma e hígado, ¿no? Neumoperitoneo. El apéndice, la apendicitis, perdón, mejor dicho, también puede originar este signo, doctor, del neumoperitoneo. La ecografía abdominal, perdón, también es un método de ayuda diagnóstica muy útil, pero es operador dependiente. Dios mío, ¿quién hace las ecografías en el Perú, doctores? Que nadie se ofenda, por favor. Pero un médico radiólogo ecografista debería dominar su área, ¿no es cierto? Pero en el Perú, nuestro tan querido, solo hace el médico radiólogo ecografista ecografías, doctores, van a tener, doctores, la ocasión de ver diversos tipos de informes, doctores, y quien firma de repente puede ser un tecnólogo, puede ser una enfermera, puede ser, doctores, alguien que no tiene mayor relación a veces hasta con la medicina, pero eso es lo que hay acá. O sea, la gente no sabe acudir y luego trae un informe así. Entonces, ¿qué garantía nos brinda, doctores? ¿Cuál es la garantía que nos brinda? ¿No? Bueno, independientemente de eso, ¿a dónde apunta el ecografista a ayudarnos con la interpretación de sus imágenes? Por ejemplo, aquel radiólogo o ecografista que nos informa que hay líquido libre en la fosa ilíaca derecha, en otras palabras, que hay una colección, en el contexto de un dolor abdominal bajo y hacia el lado derecho, este es un dato ecográfico indirecto, doctores. O sino que se ha detenido el tránsito intestinal en ese lado, o sino que encuentra el ecografista una pared del apéndice secal mayor de 4 milímetros. Esta pared, ¿no? De aquí que están viendo en este corte, este es el apéndice secal, ¿no? La pared es más gruesa de 4 milímetros. Esto se mide, doctores, o acá, ¿no? Se mide, o incluso acá, ¿no? Más de 4 milímetros, doctores, eso es una apendicitis desde el punto de vista ecográfico. Más, también se puede medir el diámetro transverso, es decir, cuánto mide, ¿no? El diámetro de la luz del apéndice secal. Más de 6 milímetros, doctores, ecográficamente es una apendicitis. Ahora, normalmente el apéndice secal se deja comprimir, ¿no? Cuando el ecografista ubica el apéndice secal y coloca el transductor acá, se deja comprimir si no hay nada. Pero el paciente con esta enfermedad, no, el apéndice no se deja comprimir, doctor. Un apéndice no compresible es otro dato indirecto ecográfico también. El signo de la diana, que también le ponemos el signo del donut, ¿no? O de la donut, ¿no? Diana son esos papeles, doctores, con círculos concéntricos que funcionan o se usan para tiro al blanco. Entonces, acá tienen, por ejemplo, la representación de un signo de la diana, ¿no? Que es un corte transversal del apéndice secal mostrando ese signo clásico de apendicitis aguda ecográficamente, ¿no? También un ecografista puede encontrar una masa en fosa ilíaca hecha con ecos mixtos, es decir, hay líquido y hay una parte que no es tan líquida, ¿no? Un engrosamiento de la grasa, autores, ¿no? En estos casos, por ejemplo, han detectado un coprolito, ¿no? Que deja una gran sombra acústica posterior y acá también un coprolito que deja una gran sombra acústica posterior, ¿no? Datos también indirectos de apendicitis. La tomografía abdominal, doctores, es otro medio de ayuda diagnóstica interesante. No pedimos a todos los pacientes tomografía, sino en aquellos pacientes en donde tenemos duda, igual que la radiografía, igual que la ecografía. Si tenemos duda, ahí pedimos estos medios de ayuda diagnóstica.
Si nosotros clínicamente diagnosticamos apendicitis, el paciente no requeriría otra cosa, salvo aquellas excepciones en donde de repente queremos descartar alguna patología ginecológica o una patología de la vía urinaria. Bueno, en esos casos en donde existe duda de esa área, uno puede echar mano a una ecografía, pero que se pidan rutinariamente a todos, si ya clínicamente hemos dado con el diagnóstico, más perdemos tiempo que otra cosa, doctores, ¿no? Bueno, en el caso de la tomografía, como les digo, pedimos cuando estamos pensando en alguna otra patología que tenga algún diagnóstico diferencial, hay que establecerse, ¿no? Y en ese caso, doctores, todos estos datos tomográficos, perdón, indirectos también son dignos de resaltar, ¿no? Acá les estoy mostrando, por ejemplo, en esta secuencia de acá, ABC, es lo que uno encuentra normalmente en un estudio tomográfico. En este caso se han reconstruido las imágenes, ¿no? Es una tomografía evidentemente con contraste, que es a donde debe apuntarse siempre, porque una tomografía sin contraste, la verdad que es como un plato al que le faltan condimentos o elementos para que sea un plato verdaderamente, ¿no? Con contraste la cosa es completa, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá el ciego está normal, la pared del apéndice es normal y no hay nada, acá es totalmente normal. Igualmente aquí, fíjense, es un apéndice secal de pared delgada, ¿no? No tiene ninguna zona de obstrucción y el ciego igualmente. Y aquí el contraste que ha ingresado a la luz está dibujándonos un apéndice un poco largo, pero que no tiene patología alguna. Esto es totalmente normal. Pero esto dista mucho de lo que ustedes ven aquí, por ejemplo. Acá no hay más duda, doctores, no hay duda. Acá. El apéndice es totalmente rechoncho, engrosado, las paredes muy anchas, ¿se dan cuenta? Eh, Les digo, doctores, que por ejemplo, un diámetro apendicular, ¿no? Tomográfico mayor de 6 milímetros, igualmente sinónimo de apendicitis. A diferencia de la ecografía, en el caso de la tomografía, el grosor de la pared apendicular más de 1 milímetro ya nos habla de una probable apendicitis. Entonces, aquí, en en esta imagen tomográfica, vemos igualmente, fíjense el diámetro tan grueso y ancho de un apéndice secal, no hay admite duda, y además hay esto que aquí un coprolito, fíjense, un coprolito en esta área, ¿eh? Está señalado con la flecha gris, ¿no? Aquí vemos un signo de Diana, o donat, que se acordarán ustedes que es un corte transversal del apéndice secal, en donde estamos viendo un incremento marcado de la pared del apéndice secal, ¿no? En este otro caso, doctores, la pared del ciego están tremendamente engrosadas, igualmente eso es totalmente anormal y esto es igualmente un signo indirecto tomográfico de apendicitis. Aquí, doctores, vemos que igualmente, fíjense, este es el apéndice secal que está un poco doblado, ¿no es cierto? Pero igualmente está tremendamente hinchado, muy rechoncho de paredes gruesas. Pero además, doctores, hay la grasa, o sea, lo que corresponde o lo que correspondería al meso apendicular está totalmente inflamado, ¿eh? Hay signos acá inflamatorios severos de una apendicitis aguda, del meso del apéndice secal, ¿no? Igualmente acá, fíjense que no solamente está comprometido el área apendicular, ¿no? Acá hay un engrosamiento marcado del ciego y hacia acá toda esta área de la grasa está totalmente inflamado, sino que además también se ve esto negro que es gas extraluminal, doctores. O sea, acá probablemente ahí hay una perforación del apéndice secal, ¿no? En este otro caso, doctores, esta es una imagen reconstruida evidentemente. Se ve igualmente un apéndice secal bastante comprometido y un coprolito en el interior. Esto blanquito es un coprolito, fíjense, doctores, ¿no? Bueno, ahora fíjense, podría ser de que nuestro paciente no califique a una tomografía y de repente la ecografía no es concluyente ni nos da muchas luces, pero hay una posibilidad ahí y se trata de un paciente con alguna particularidad, ¿no? Y no podemos irradiarlo con tomografía. En ese caso tendríamos que echar mano, si es que hay duda diagnóstica, a una resonancia magnética nuclear, evidentemente, ¿no? Entonces, no usamos rutinariamente la resonancia para estos fines, sino que en algunos casos específicos, como pueden ser, por ejemplo, una gestante, un pediátrico, un paciente que tiene un problema renal, ¿verdad? O es un paciente con alergia a iodados, en esos casos nos ayuda mucho una resonancia porque la ventaja que tiene es que nos vamos a usar para el diagnóstico de apendicitis contraste. Y hay una tremenda diferencia ahí con la tomografía que lamentablemente sí necesita contraste, ¿no? En este caso, por ejemplo, se trata de una gestante. Esta es una gestante, fíjense que tiene el útero ocupado, este es el feto, este es su cráneo, miren ustedes parte de su cuerpo, pero acá, hacia atrás y hacia la derecha, se nota esta imagen de aquí, fíjense. Todo esto de acá implica que hay líquido, ¿no? Esto indica que hay un escape de un fluido acá inflamatorio y toda esta área de acá corresponde al área apendicular, doctores.
Aquí, por ejemplo, en otra paciente con un útero igualmente ocupado, esa es la cabeza del feto, este es el útero ocupado, ¿no es cierto? Hacia acá y hacia atrás del útero, miren, lo caprichoso que puede ser esto y lo difícil que puede ser el diagnóstico, por eso le digo. Clínicamente acá uno puede fallar porque el útero ocupado nos va a engañar, doctores. Entonces, miren, la resonancia ayuda muchísimo porque en este caso está muy hacia atrás la luz del apéndice cecal, fíjense, tremendamente dilatado y engrosado el grosor del apéndice cecal, es decir, es una apendicitis en medio de una gestación, fíjense, doctores. Bueno, el apéndice cecal una vez que se enferma pasa por algunas etapas, ¿no? Por ejemplo, la fase inflamatoria, la fase supurada, la fase gangrenada. La inflamatoria, doctores, implica la presencia de una congestión marcada de la serosa del paciente. Hay un gran componente vascular, ¿no? Están hinchados, dilatados los vasos que están acá notándose. Bueno, aunque este es un caso de cirugía abierta, esto no cabe duda de que este es una apendicitis, doctores. ¿Ya? En la fase siguiente, que es la supurada, se nota una especie de componente acá como si fuese una flema, que es fibrina, doctores. Ya, un ratito. Esto de acá es fibrina, ¿no? Y hay un componente bastante marcado, inflamado del apéndice cecal. Y además, por el tiempo de enfermedad, probablemente esta es un área de necrosis o gangrena. Esto medio negro, verde, esto ya sufrió isquemia y probablemente ya está a un paso de la perforación, doctores. Miren, contrastando esto, esta es la imagen ahora laparoscópica de un apéndice cecal totalmente normal. Eso no se muestra macroscópicamente como un apéndice cecal enfermo, sino más bien sano, ¿no? Ahora, cuando esto sucede, doctores, ya aparece una zona de gangrena. Esta zona puede ser más grande incluso. Aún sin perforación ya se considera complicada. ¿Por qué? Porque a través de esta zona gangrenada, las bacterias ya pasan a la cavidad peritoneal y estos pacientes hacen peritonitis también. Entonces, mucho cuidado con esto, doctores, ¿no? Ya cuando ocurre esto, les digo, hay presencia probablemente de pus en la cavidad y cuando se perfora más todavía el contenido purulento de esta enfermedad es muy característico en su olor. El olor que tiene el pus, porque atención con esto, el término correcto es el pus, no la pus. El pus tiene un olor fétido, doctor, es un olor a desagüe, doctores. Ese es el olor clásico, ¿no?, de la apendicitis perforada, ¿no? Entonces, un paciente que ya perfora su apéndice cecal puede ser un compromiso peritoneal local de esa área nada más, en cuyo caso se denomina peritonitis localizada, o el paciente puede albergar una cantidad impresionante de pus en todos los cuadrantes en donde estamos ya frente a una peritonitis generalizada, pero es más grave todavía, ¿no? ¿En cuánto tiempo se puede perforar un apéndice? En promedio son 24 horas, pero esto es algo relativo. Hay personas que perforan rápido su apéndice cecal, como es el pediátrico, como es la gestante, como es el anciano. Y hay personas que pueden perforar pasadas las 24 horas su apéndice cecal en la medida en que su sistema de defensa local, porque las vísceras se pueden movilizar y bloquear el problema. Entonces ahí, por ejemplo, la cosa es diferente, ¿no? Acá tienen otras imágenes, algunas de ellas de cirugía abierta, como en este caso, por ejemplo, en donde el apéndice cecal es totalmente evidente que está enfermo. Fíjense que hay placas de fibrina, que está totalmente rojo y además se inflama severamente el meso del apéndice cecal. En este caso, doctores, fíjense que este es el ciego y acá la perforación está ya prácticamente en la base. Esto es más difícil de manejar, doctor. El apéndice roto perforado en esta área no es igual que cuando se perfora acá, ¿no? Hay placas de fibrina, un gran componente inflamatorio del apéndice y de su meso, ¿no? En este caso, doctores, esto es lo que se puede apreciar en una visión laparoscópica de un paciente que tiene una apendicitis y en donde los sistemas de defensa local han ido a englobar el problema y lo han localizado o focalizado. Esto correspondería a un plastrón o masa apendicular, doctores, que muchas veces se puede palpar clínicamente, ¿no? Cierto que hay masas o plastrones que no se pueden detectar por diversas razones, ¿no? A veces es anatomía del paciente y otras veces es tipo de pared del paciente que estamos atendiendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta masa o plastrón apendicular ya no solo está formado por epíplomo, sino por esta asa de sigmoides. Fíjense que junto con el sigmoides se ha formado esta masa de un apéndice cecal severamente inflamado y está perforado, doctores. El diagnóstico diferencial, doctores, alberga más de 40 causas de diagnóstico diferencial, doctores. Fíjense ustedes que en el sexo femenino, ¿no?, la posibilidad de diagnóstico diferencial es muy grande, doctores. Es muy grande, ¿no? Sobre todo en la mujer en edad reproductiva, ¿no? Ahora, en general,
hay esta relación de diagnóstico diferenciales que por favor lean con detenimiento y a qué corresponde y por qué es que se puede hacer diagnóstico diferencial o se debe hacer diagnóstico diferencial con todo lo que ponemos aquí, ¿no? Aún así, fíjense ustedes que de repente lo más frecuente de lo frecuente es esto que está consignado acá, que un paciente viene con un dolor, ¿no es cierto? Este dolor se valora, se estudia, se analiza, de repente si hay duda de diagnóstico, un paciente se queda en observación, ¿no? No se va a su casa, ¿no? Y al final no sabemos de qué se trató, ¿no? Estos pacientes se califican y se diagnostican con esto que incluso está consignado en el CIE-10, es decir, en los diagnósticos, en la definición internacional de diagnósticos, como dolor abdominal inespecífico, doctores. Es muy frecuente esto, ¿no? En exceso femenino, doctores, esta relación, por favor, tampoco deben olvidarla, porque son patologías frecuentes, doctores. Todas son frecuentes, ¿no? Pero dentro de estas, doctores, fíjense, hay algo que destaca que, por ejemplo, en la enfermedad pélvica inflamatoria, doctores, la endometriosis, que cada vez hay más de este problema. Esto se da porque la mujer ha tenido la mala suerte de ver de pronto implantado su peritoneo de grupos de células endometriales que pueden funcionar y pueden sangrar, igualito que una menstruación, ¿no? Entonces, característicamente estas mujeres tienen periodos menstruales muy dolorosos, ¿no? Y eso ya haría sospechar en que una mujer pueda tener endometriosis, ¿no? El diagnóstico, doctores, a veces no es sencillo y el tratamiento tampoco, ¿no? Y si la cosa avanza, una mujer puede tener y desarrollar una endometriosis denominada profunda con compromiso incluso de vísceras digestivas, doctores, intestino grueso o delgado. Y el diagnóstico y el manejo es más complicado todavía, doctores, en esa condición, ¿no? Bueno, el manejo evidentemente puede hacerse de las siguientes formas. Puede ser un manejo quirúrgico, esto puede hacerse con cirugía abierta o cirugía laparoscópica, ¿no? Hay otras formas de manejo que luego les voy a mencionar, pero respecto al manejo quirúrgico, si hablamos de cirugía abierta, evidentemente esto es sinónimo de incisiones, ¿no? Esta es una incisión muy frecuentemente empleada, que es una incisión de Rocky Davis, esta es una incisión de McBurney, fíjense, esta es una incisión mediana infraumbilical. ¿Cuándo usamos estas? Estas dos de acá las usamos casi siempre cuando no tenemos duda diagnóstica. Cuando estamos ya prácticamente seguros del diagnóstico, cuando el paciente tiene poco tiempo de enfermedad o cuando el paciente tiene un plastrón o masa apenicular, también se pueden hacer uso de estas incisiones porque van de frente al problema. En cambio, cuando tenemos una duda diagnóstica, cuando el paciente de repente tiene ya o se está esbozando un cuadro peritoneal de mayor envergadura, o de repente yo no tengo claro mi sospecha diagnóstica y estoy pensando en que el paciente puede tener otros orígenes de peritonitis, qué mejor que hacer una incisión si estamos afrontando cirugía abierta, qué mejor que una incisión que me permita solucionar al paciente no solo ampliando la incisión hacia abajo, sino de repente hacia arriba, dependiendo de lo que vamos a encontrar. ¿Por qué dirán ustedes que es que se hace eso? Es que los pacientes probablemente ya han sido manejados, doctores. Probablemente ya han sido, entre comillas, manipulados, han sido medicados, entonces la patología puede llegar muy tardíamente y yo tengo la obligación de solucionar el problema de mi paciente y en el mejor de los casos en una sola oportunidad, ¿no? Entonces, una regla de oro, yo tengo duda diagnóstica con mi paciente, ¿no? Y voy a hacer cirugía abierta, ¿no? Entonces, una incisión de este tipo, doctores, ¿ya? Evidentemente que si mi paciente tiene un compromiso ya marcado de los 4 cuadrantes y el paciente es un cuadro con una peritonitis generalizada, yo de frente tendría que hacer una incisión mucho más grande, hacia arriba y hacia abajo, porque probablemente el pus está permitiendo que las vísceras floten en todos sus cuadrantes, doctores. Una situación de un compromiso grave del paciente, es una paciente en mala condición, entonces yo necesito un buen abordaje que me permita solucionar bien el caso de mi paciente, ¿no? Evidentemente que si es que yo dispongo en mi hospital de cirugía laparoscópica y de instrumental laparoscópico, yo puedo partir sobre la base de indicar a mi paciente una apendicectomía laparoscópica en aquellos pacientes que tienen apendicitis no perforada, en cuyo caso no empleo drenajes ni antibióticos profilácticos. Esto mismo es equivalente para el manejo del paciente con cirugía abierta. Y en el caso de que el paciente tenga una apendicitis complicada, perforada, ¿no? Bueno, va a depender, ¿no? Yo tendría que sopesar cómo llega mi paciente a esta situación para ver si le ofrezco o no cirugía laparoscópica. Ya saben ustedes las contraindicaciones igualmente, ¿no?
Bueno, como quiera que sea, si mi paciente tiene una apendicitis complicada y esta está perforada, o sea, el apéndice está roto perforado, entonces yo tengo que usar drenajes, doctores, ¿no? Esto también va a depender del volumen de complicación y compromiso infeccioso local, ¿no? Si es una cosa leve, de repente te puedo prescindir de los drenajes, pero si mi compromiso es mayor, entonces de hecho es preferible usar drenajes de Penrose, sobre todo de drenajes blandos, ¿no? O pueden ser también drenajes de tipo Jackson Pratt. Ya vamos a ver en algún video que les paso cómo son estos drenajes, ¿no? Y como no puede ser de otra forma, yo tengo que brindarle tratamiento antibiótico a mi paciente usando antibióticos mixtos, es decir, buscando que la asociación de antibióticos cause un sinergismo de antibióticos y yo tenga un mejor espectro de aniquilamiento de bacterias anaerobias y gram negativas, que es lo clásico de estas infecciones, porque son infecciones mixtas, acuérdense ustedes de eso, ¿no? Bueno, si optamos por una cirugía laparoscópica, entonces la disposición de los puertos es así. Este de acá, a nivel del ombligo, es para la óptica y el cirujano instrumenta al paciente desde el lado izquierdo a través de un trocar puesto en la región suprapúbica y otro en el lado izquierdo del abdomen del paciente, ¿no? Entonces, introduciendo el instrumental laparoscópico y la cámara, yo puedo, por ejemplo, tener una visión así, el apéndice secal. Acá no hay duda de que se trata efectivamente de una apendicitis y esto obliga a una apendicectomía, ¿no? Entonces, también pueden haber diferentes formas de compromiso y magnitudes de severidad del problema apendicular, ¿no? En este caso está un poco enrollado el apéndice secal, pero a veces se presentan de esta forma. En este caso, este es un paciente con una apendicitis ya gangrenada, necrosada, fíjense ustedes, y tengo que retirar el apéndice secal desde la punta hacia la base del apéndice secal, haciendo una buena hemostasia del meso apendicular. En este caso se está usando el ASA o hook, que ustedes saben, como ya les dije, que produce calor térmico, ¿verdad? Eléctrico, y con eso es que yo voy haciendo una buena hemostasia del apéndice de mi paciente, ¿no? Entonces, a medida que voy llegando a la base del apéndice secal, que es en donde ya termina la exéresis, yo a este nivel tengo que ver cómo hacer para anular la comunicación que había acá del apéndice secal hacia el ciego, ¿no? Una cosa parecida sucede acá, ¿no? Y entonces yo tengo que ligar lo que está muy próximo a la base del apéndice secal, en este caso esto ya es el ciego, y tengo que anudar, ¿no es cierto?, el apéndice secal a este nivel con diferentes dispositivos. Para ese fin, por ejemplo, yo puedo hacer esto con una ligadura intracorpórea denominada endoloop. Este es un dispositivo que me permite llegar con un lazo hasta acá y hacer el cierre hermético del apéndice a este nivel, ¿no? Para crear, cuando secciono en esta parte, un muñón, que es como debe quedar cuando ya retiré el apéndice secal de mi paciente por vía laparoscópica, ¿no? Una cosa equivalente es lo que se hace con cirugía abierta también respecto al manejo de esta parte, ¿no? Ahora, si no he hecho mano a esto para anudar o cerrar acá la luz de esta parte, también puedo emplear esto que es un clip, doctores, de polímero, es como un plástico, ¿no? Que me permite herméticamente cerrar esta parte. Esto se denomina Hemolock, que es en realidad el nombre comercial con el que estoy colocando esta especie de clip grande acá, con este dispositivo que es específico para este clip y así anular la continuidad del ciego con el apéndice secal. En este otro caso, doctores, también se puede echar mano a esto que es una grapadora o sutura mecánica endoscópica o laparoscópica. En este caso, este dispositivo me va a permitir el cierre en ambos lados, con la sección a su vez de esta estructura. Estamos cerrando acá cerca a la base y está cerrándose acá también el apéndice secal y se ha separado así de esta parte, ¿no? Bueno, doctores, fíjense, respecto al manejo, es muy probable que en el discurrir de su labor, ¿no?, como internos o serumistas, doctores, ustedes tengan igualmente esto que no es ningún demérito. La clínica se presenta así, y es decir, yo de repente estoy con un caso de duda diagnóstica, por diversas razones. La cosa no está clara. Entonces, estos pacientes sí o sí son sinónimo de hospitalización. Estos pacientes con duda diagnóstica no son los pacientes que se deben ir a su casa. Tengo la obligación de hospitalizar a mi paciente y ver cómo marcha, ¿no?, atentamente, ¿no?, el curso y la evolución de su problema. Y es que, doctores, fíjense, yo no, para ese fin, yo hospitalizo a mi paciente, lo hidrato, ¿verdad? No uso en el mejor de los casos analgésicos o antibióticos porque van a crear un falso alivio en mi paciente. Y el paciente, cuando adquiere eso, se puede confundir, incluso siendo que está con su problema. Cuidado con esto.
Entonces, esta observación, doctores, tiene que hacerse en promedio 8 o 12 horas y luego generalmente el cuadro se aclara. De repente se le apaga el problema al paciente, el paciente no tiene ningunos signos de alarma, entonces en ese caso quizá podría salir de alta. Pero si la cosa sigue, si la duda persiste, doctores, entonces estamos en un problema, la verdad, ¿no? Si se trata de un paciente de sexo femenino, entonces yo tendré que pedir la evaluación del ginecólogo. Mucha patología ginecológica puede simular una apendicitis y evidentemente es dable que yo, si estoy en un hospital, pida el concurso del ginecólogo. Pero además de eso me valgo de imágenes, ¿no? Ecografía o incluso puedo llegar hasta una tomografía porque la duda me lo está imponiendo, doctores. Ahora, si persiste aún así la duda con la evaluación del ginecólogo o las imágenes, cosa que también puede suceder, yo no puedo a mi paciente mandarlo a su casa si sigo con la duda a pesar del tiempo que ha pasado. Y le planteo al paciente esto que les mencioné en la clase anterior, que es un arma del que dispone el cirujano, que es introducir una cámara laparoscópica en el abdomen del paciente y ver efectivamente de qué cosas está tratando su problema. Y eso, doctores, corresponde a lo que es la laparoscopía diagnóstica, que es un arma muy importante, ¿no? Que me permite hacer ya el diagnóstico en directo y de repente, de acuerdo a lo que encuentre, yo puedo realmente, creando otros puertos, hacer una apendicectomía, porque de repente recién me doy cuenta y descubro que el paciente efectivamente tenía una apendicitis, ¿no? A ustedes les parecerá un poco raro esto, porque probablemente en su esquema mental ustedes ya pensaban que el diagnóstico de esta enfermedad es extremadamente sencillo y no es así, doctor. Les digo que no es así. A veces es un reto diagnóstico de lo más complicado, doctor, ¿no? Entonces, si de repente yo con la cámara que he introducido en el abdomen del paciente me doy cuenta de que se trata de un problema de mayor envergadura y además me obliga a solucionarle de una manera más invasiva, yo puedo pasar a una laparotomía exploradora en ese instante, ¿no? O de repente, si descubro que el problema más bien es ginecológico, que demuestro que efectivamente es el problema ginecológico, yo pido el concurso del ginecólogo en sala de operaciones y él tendrá que darle solución a eso, de acuerdo a lo que conoce y sabe y para lo cual se ha entrenado y preparado, ¿verdad? Pero también puede suceder al revés, que el ginecólogo hace su laparoscopía diagnóstica, ¿no? Y de repente descubre que no es un problema ginecológico, sino de cirugía de abdomen, nos llama igualmente y es exactamente igual, doctores, ¿no? Tendríamos que crear otros puertos para solucionar el problema del paciente, ¿no? Ahora, independientemente de esto, doctores, podría ser que, dada la realidad nuestra, dependiendo de dónde nos encontremos, quizás en donde estamos no hay disponibilidad de cirugía laparoscópica, por diversas razones tendré que solucionar el paciente su problema con una cirugía abierta, ¿no? De repente una laparotomía exploradora o veré yo qué cosa es lo mejor para mi paciente, ¿no? Ahora, el paciente, por supuesto que tiene bastantes días de enfermedad, ¿no? Que de repente ya ha sido inadecuadamente diagnosticado y manejado. En realidad lo que tiene quizás es un plastrón o masa apendicular. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Estos pacientes son de un manejo diferente. Es más difícil manejar un plastrón apendicular que un paciente que no tiene plastrón apendicular. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que es una masa, doctores, ¿no? De varias vísceras que están envolviendo un apéndice cecal enfermo que de repente ya está perforado con pus y todo eso. Entonces, toda esta vecindad es una mala vecindad, doctores, porque el proceso inflamatorio está siendo compartido por varias vísceras en un solo round, en un solo momento, ¿no? Entonces, acá hay morbilidad, acá hay mortalidad, acá hay complicaciones, doctores. Es más difícil manejar eso. Entonces, hay algunas maneras de manejar eso. Una de estas maneras es el manejo denominado médico, es decir, el paciente no se va a operar, ¿ya? Pero atención, si yo le ofrezco esto a mi paciente, espero que me estén siguiendo, por favor, con atención todos, por favor, es importante esto. Entonces, yo sustento mi manejo en guías de manejo, que deben estar en mi hospital. O sea, mi hospital debe producir guías de manejo para las patologías más frecuentes y esta es una patología frecuente. ¿Por qué razón hago y sustento mi manejo en esto? Porque este es un documento médico legal, doctores. Yo me baso en esto para el manejo, ¿no? Entonces, hospitalizo a mi paciente. Un paciente, si se va a manejar médicamente, nunca se maneja ambulatoriamente. Ojo con esto. Ustedes, serumistas, nunca se atrevan a manejar, doctores, esto porque se van a meter en problemas, les digo. Ya, ustedes diagnostican, inmediatamente derivan donde corresponde, se acabó su labor.
No se metan en camisa de 11 varas, ¿ya? Entonces, hospitalizado el paciente, sí o sí, requisito indispensable, ¿no? Estos pacientes se manejan con tratamiento antibiótico endovenoso obligado. Damos esquemas mixtos antibióticos. Ya les digo, buscando la potenciación y el sinergismo para bacterias gram negativas y anaerobias, por la vena. Y al paciente lo vamos a chequear periódicamente, preferentemente con ecografías, ¿no? Si es que el paciente ya tiene su ecografía de base o de repente a su tomografía, ya lo valoraremos en lo que viene con ecografías, porque no vamos a irradiar tampoco al paciente a cada rato, no se hace eso. Pero sí con las ecografías, ¿no? Entonces yo tengo que ver cómo marcha mi paciente día a día. Si el paciente marcha bien, responde bien, yo voy a ver esto en una respuesta clínica. Mi paciente cada día se siente mejor, la masa empieza a achicarse y no hay dato de alarma alguno. En ese caso, el tratamiento continúa así hasta su alta. El paciente luego sale de alta, ¿ya? Pero, ojo con esto. Si en ese transcurrir de los días, por favor, espero que me estén siguiendo, ¿ah? Si el paciente en ese tipo de manejo, yo noto que empieza a deteriorarse, no solamente desde el punto de vista clínico, sino de su analítica, entonces yo voy a tenerme que ver obligado a operar al paciente. Yo sé que ya mi tratamiento no va a funcionar, doctores. ¿Ya? Entonces, ojo con esto, por favor. Yo tengo criterios sobre la base de las cuales yo puedo emplear este manejo o de repente no. ¿Ya? Y esto, autores, es sinónimo de criterios de exclusión. Yo cuando no manejo médicamente a mi paciente que tiene su plastrón, cuando tiene cualquiera de los siguientes, cuando el paciente está séptico, cuando el paciente está en shock séptico, cuando el paciente está con una obstrucción intestinal, cuando mi paciente tiene signos peritoneales evidentes ahí, ¿no? Yo lo veo, eso lo noto, lo percibo, rigidez, dolorosa, etcétera, ¿no? Tensión involuntaria, como ustedes ya saben que es, ¿no? O de repente mi paciente está inestable hemodinámicamente. Si el paciente tiene cualquiera de esos, no manejo médicamente a mi paciente. El paciente se opera, doctores. ¿Ya? Ahora, nuevamente, el paciente con masoblastoma pendicular, dentro de este manejo médico, yo por supuesto que en las imágenes, ecotomografía, voy a determinar si el paciente tiene o no tiene alguna colección de pus. Si no tiene colección de pus, en bendita hora, generalmente este paciente debe ir bien. Pero si mi paciente tiene colección de pus, doctores, es mejor para estos pacientes drenarlo percutáneamente, ¿ya? Con una guía tomográfica o ecográfica, el radiólogo intervencionista en nuestro medio, ¿no? Que hace esos procedimientos, drena esa colección y se acabó. El paciente sigue con su manejo médico. Yo sé que por ese drenaje percutáneo que le han hecho el paciente va a eliminar pus, ¿no? Probablemente varios días, pero yo sigo con el manejo médico. Muchos pacientes van a responder muy bien a esto. Muy bien van a responder o pueden responder muy bien, ¿ya? Ojo, si yo le planteo a mi paciente manejo quirúrgico por las razones que ustedes ya saben, ¿no? De inicio también le puedo plantear a mi paciente con plastrón una laparotomía o de repente manejo laparoscópico, ¿ya? Ahora, haré a mi paciente apendicectomía más drenaje si es que se puede, si es que se identifica el apéndice secal. ¿Por qué digo esto? Porque van a haber veces en las cuales esa masa que ya tiene tiempo de repente ya liquefactó el apéndice secal y yo no voy a ver nada, doctores. ¿Ya? No voy a ver nada. Y además, no, de repente no voy a saber qué terreno estoy pisando. Y es que puede presentarse así el caso también ya en la operación misma. ¿Ya? Y en ese caso, doctores, fíjense que yo no voy a luchar más contra la naturaleza porque eso no es cuerdo, ¿verdad? Y solamente, doctores, dreno, aspiro el pus y coloco drenajes y se acabó la historia. En otras palabras, si el terreno está horrible, yo no busco como sea el apéndice secal porque voy a crear hueco, alguna víscera hueca, valga la redundancia, y voy a malograr lo que ya había limitado los propios sistemas de defensa local del paciente. Entonces, solamente con drenaje es mucho y hasta de más lo que se hace para un paciente en esa condición. Espero que esto lo tengan claro, por eso les decía que no vayan a perder acá la secuencia, ¿no? Ahora, otro tipo de manejo es lo que se denomina cirugía de intervalo. ¿Qué cosa significa? Primero manejamos médicamente al paciente de la masa, otra vez digo, del plastrón, como ustedes ya saben,
¿no? El paciente sigue un curso bueno y luego del alta, después de su alta, estos pacientes que siguen con dolor, con molestias, o de repente en las imágenes he encontrado un coprolito o coprolitos que tienen algún tamaño y yo sé que no se van a disolver y es lo que les va a molestar a estos pacientes. A estos pacientes yo les indico cirugía laparoscópica más o menos después de 2 meses del alta, en forma electiva programada. ¿Para qué? Para retirar eso malo que tiene de repente el apéndice o los coprolitos. ¿Ya? Ahora, la mayoría de pacientes con manejo médico, la mayoría va a ir bien y nunca más tendrá un problema similar, nunca más en su vida. Solamente 5% de pacientes requieren sí ser sometidos a cirugía porque van a tener probablemente estas molestias que he mencionado hace un instante. Y a eso se le llama cirugía de intervalo, como repito. Bueno, nuevamente estamos frente a complicaciones, doctores, y como no puede ser de otra forma, ya les he dicho, hay diversos tipos de complicaciones. Acá les tengo una relación de lo que ustedes tienen que saber y comprender y entender y manejar, doctores, evidentemente. Uno de ellos es, por ejemplo, la infección de orilla operatoria o de sitio operatorio. Doctores, ustedes tienen su paciente con cirugía abierta, que es en donde más puede haber este problema, ya lo saben, ¿no? Entonces, por favor, toquen las heridas de sus pacientes, no solo las vean. Ustedes tienen que tocar la línea de sutura. Si ustedes demuestran alguna zona fluctuante, una zona como un globito mal inflado, ¿verdad? Ahí hay una colección. Eso puede ser sangre, puede ser pus o puede ser un seroma. En todo caso, siempre tendrían que explorar una herida. Más o menos al quinto día eso se define, doctores. Más o menos al quinto día es que uno descubre la presencia de una infección, porque atención con esto, no siempre se fijen en, eh, en el aspecto de una herida. ¿Por qué menciono esto? Porque fíjense aquí, por ejemplo, que esto es el aspecto clásico de una infección de una herida operatoria. Pero atención, la herida puede estar perfecta por fuera. Ustedes ven una línea de sutura, caramba, pero maravillosa de foto, ¿no? De colección, la foto preciosa, pero adentro ustedes tocan y tiene una cantidad pero bárbara de pus. Entonces tienen que tocar las heridas de sus pacientes, despacio, evidentemente, con cuidado y delicadeza, porque duelen, ¿no? Las heridas duelen en realidad, ¿no? Entonces, en este otro caso, un paciente de repente operado, ¿verdad? Infectó su herida y acá tienen una eventración, doctores. Esto necesita cirugía, es una complicación a su vez de una infección de herida operatoria, ¿no? Esta es la complicación más grave, doctores, de una apendicitis, ¿no? Este es un paciente más grave de la pared, atención con esto, la complicación más grave de la pared es la fascitis necrotizante. Abusando un poquito la mirada, ustedes van a ver que esta área está eritematosa, roja, ¿no? Y dolorosa en un paciente que probablemente está con signos de compromiso hemodinámico o hasta séptico. ¿Por qué? Porque ha hecho una fascitis necrotizante. Las bacterias han invadido las arterias de la pared del abdomen y por ahí están avanzando. En cuestión de horas avanza bárbaramente esto, doctores. Este es otro paciente, fíjese que se operó con una incisión de Maburney, pero ya tiene este eritema marcado y un dolor intenso en esta área, ¿no? Cuando uno toca, a veces esto crepita, doctores, como si fuese un enfisema subcutáneo, fascitis necrotizante, doctores. Esto hay que drenar, abrir, etcétera, ¿no? En este caso, un paciente se visceró. La herida probablemente se infectó, se visceró un paciente, tiene que reoperarse sobre la marcha. Igualmente acá, este paciente infectó su herida y luego se vuelve endeble la herida y el paciente se viscera. Otra complicación, doctores. Otro paciente con una fascitis necrotizante, fíjense cómo el componente infeccioso supurativo de la pared puede ser tan grande que hay que ir sacando pedazos completos de piel, doctores, hasta con las fascias, ¿no? Porque la infección es muy severa, avanza rápido. Esto puede matar a una persona, doctores. Cuidado con esa complicación. En este otro caso, laparoscópicamente se está resolviendo un problema de un paciente que ha hecho un absceso intraabdominal post-apendicectomía. El fondo de saco de este paciente está albergando pus y esto evidentemente produce fiebre, generalmente a partir del 10º día postoperatorio. El paciente desmejora, duele un poco o regular y en las imágenes se demuestra eso, tiene que evacuarse estos doctores. ¿Ya? Este es un tipo de manejo del absceso intraabdominal. En este caso está reinterviniéndose el paciente con cirugía laparoscópica, pero van a haber veces en las cuales el drenaje puede hacerse, por ejemplo, con punción percutánea y ser más que suficiente, doctores. Es otro tipo de manejo también de esta complicación. Aquí, por ejemplo, doctores, este es un paciente que se operó, miren ustedes, se operó con una laparotomía por probablemente una peritonitis, quizás en la base estuvo mal
y está evacuando esto que parece una diarrea por los drenajes, doctores. Esta es una fístula cecal, ¿no? Esta fístula cecal que sale y elimina el contenido a través de los drenajes puede resultar muy manejable y un paciente no necesariamente por esto significa que tenga que reintervenirse, porque la gran mayoría de fístulas cecales, anoten bien, se cierran con manejo médico exclusivo, sin cirugía, doctores. Hay que dar acá un buen aporte calórico proteico, el paciente debe tener una buena cobertura antibiótica, una cobertura buena del drenaje para evitar que escape, ¿no? Porque filtra y huele feo, ¿no? Y un paciente que tiene una ecografía sin demostración de colecciones y en donde está controlado el drenaje perfectamente, con paciencia, buen humor y buen manejo, esto se cierra sin cirugía, doctor, la fístula cecal. Esto que ven ustedes acá, doctor, es un tremendo cuerpo extraño, una gasa, fíjense, enorme que se ha quedado en la operación y que probablemente desmejoró la evolución de un paciente. Entonces, el paciente en una reintervención se le está retirando esto, ¿no? Este es con cirugía abierta. En este caso, este oblito, que en realidad ha sido un gasoma, se está retirando con cirugía laparoscópica, doctores. Estas imágenes, que aunque no son complicaciones, son para graficarles, doctores, cómo se aborda aquel paciente que tiene el apéndice cecal dirigido hacia atrás del colon ascendente y del ciego, y en ese caso fíjense que se tiene que decolar, ¿verdad?, la fascia de TOLP para llegar a extirpar el apéndice adecuadamente, doctores. Bueno, esto, doctores, es lo que viene pasando en el mundo entero a raíz de la pandemia que estamos padeciendo, ¿no? Este es un paciente, doctores, obeso, miren ustedes, ¿no? En este corte coronal de la tomografía, ustedes ven que el paciente es un paciente con un patrón clásico de COVID, ¿no? ¿Por qué mencionamos esto? Porque es este patrón reticular en vidrio esmerilado periférico bilateral en un paciente que tiene COVID, doctores, enfermedad SARS-CoV-2, ¿no? Este paciente, lamentablemente, en el curso de su gravedad y evolución, hace un síndrome doloroso abdominal, doctores, y con imágenes se diagnostica esto. Esta es una masa, doctores. Esta es una masa o plastrón apendicular, ¿no? En este corte coronal y en este corte axial se nota igualmente esta masa, fíjense ustedes, doctores, redondeada, miren ustedes, doctores, que menos mal no tiene área de colección clara y evidente de pus, ciertamente. Es más un proceso inflamatorio que sus propios sistemas de defensa han englobado, ¿verdad? Y este paciente, doctores, fíjense que debido a su condición y a su gravedad, solamente requirió manejo médico. Con manejo médico exclusivo, fíjense que a los días, doctores, en un control tomográfico, casi ya no hay presencia de masa, doctores. ¿Por qué? Porque se ha manejado adecuadamente, doctores, sin cirugía, con manejo médico exclusivo. Miren ustedes, doctores. Bueno, les paso un par de videos, doctores, si es que no hay ninguna pregunta hasta acá. Videos cortos, si es que no hay ninguna pregunta hasta acá. A ver, doctores, preguntas. Doctores, Parece que no hay delegadas. preguntas, doctor. La delegada está. ¿Ya se retiró la delegada? ¿Dónde está la delegada? ¿Mi alumno? ¿No está mi alumno? Doctor, buenas noches. Sí, doctor, aquí estoy. ¿Alguna Hace rato pregunta, cuando me doctor? llamó... No estaba, no, pues. doctor. No estaba, pues, doctor. Sí, se me fue la señal, doctor, disculpe. ¿No hay preguntas, doctores? Bueno, No, doctores, fíjense. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, les paso un par de videos cortos de lo que hemos estado hablando para que ustedes tengan una apreciación más cabal de esto, ¿ya? Este es un paciente de 16 años, doctores, 3 días enfermo, es mucho tiempo, la verdad, ¿no? Y tiene una leucocitosis de 16.000, tiene neutrofilia, un PCR muy alto, ¿verdad? Y en la ecografía se ve que hay un apéndice no compresible. Miren, doctores, ¿ah? No es compresible. O sea, en otras palabras, este es un paciente con una apendicitis, probablemente ya complicada, ¿no? Entonces, atención que ahí va el video. Esta es la ecografía, doctores. Y esta es la apreciación, fíjense, un peritoneo totalmente inflamado. Miren, toda esa congestión vascular y pus, fíjense,
estamos viendo el lado derecho del paciente, el cirujano está En el operando del lado apéndice izquierdo, encontramos esa colección ¿no? Hay de pus líquido ahí, es purulento evidente que hay ahí, hay por la adherencias, larga ¿verdad? evolución que llevaba El el aumento caso. mayor se ha pegado tratando de Y bloquear como esa área veremos adelante, cuando y un se va hasta apéndice arriba, que está autores, fíjense, doloroso el contenido purulento hasta cede casi el hígado. en su Ahorita lo van a ver. dolor, lo más frecuente es que haya sucedido una perforación ¿Ve? y eso libera la presión del apéndice y causa una Ahí, por mejoría ejemplo, aparente autores ya del está dolor. procurando liberar Al descubrir el algo que ha apéndice englobado que el estaba aumento mayor. siendo Es evidente que ha procurado descubierto limitar por, algo. Ahí valga está, la el cirujano redundancia, con en este disección momento, al POM está eliminar el procurando epiplomo liberar eso. sobre él mismo que se ha Hay una marcada colocado para congestión. proteger Fíjese cómo sale pus de ahí. el sitio de Inmediatamente se aprecia perforación una que está estructura ya siendo descubierto tubular, en este ¿verdad? momento. Y Está esta estructura viéndose el tubular tiene apéndice un hueco, eso es una y perforación. Ese la halo rojo es un hueco, perforación autores. En con eso una que es el zona apéndice de secal. material purulento en su centro. 3 días es Eso demasiado, explica pues, por doctor. qué el dolor ha mejorado. ¿Ya? Cuando un paciente se opera en el mismo día, la cosa es totalmente Afortunadamente no diferente. La había evolución, por supuesto, producido también. Pero esto todavía ya es una glándulas peritonitis, tronco, que doctores. estos son Ya es una importantes apendicitis complicada, y se desaconseja ¿no? operarles y si en la laparoscopía Entonces, diagnosticamos ahí el cirujano va a procurar liberar solo más colocar un todavía el gremo cuerpo del apéndice y secal, terminar el procedimiento y tratarlo como tal. ¿no? Y en una cirugía de intervalo de unos 3 meses Y luego, se completa la procurando apendicectomía. liberar despacio nomás el Liberamos apéndice secal, el se va a apéndice exponer de el línea meso del externa apéndice secal y y se va a trabajar dejamos sobre ese meso. en la parte inferior del apéndice Bueno, entonces esa con una parte del abrasión meso, crítica doctores, que eso se que está cura tomando el ahorita el apéndice cirujano con esa pinza, en las 10 del reloj, ¿ya? el Es lo ilium que va a las 6 a y a las cauterizar y 3 hacer de la una tarde hemostasia, iniciamos el ¿no? ciego. Porque no Iniciamos conviene la que nada de eso que estenotización, nutre el apéndice secal sangre. combinando cauterio Entonces, en bicolado este con caso está ortotal, usando muy cerca del apéndice donde los calor efectos eléctrico colaterales de la con la punta arteria y la tijera, pendicular fíjense, es son una tijera de moderados, Metzenbaum, para que de esta y va a ir forma avanzando podamos extraerle con poquito a facilidad poco por hasta los cerca poros de la base del y apéndice evitar secal. la contaminación del orificio umbilical, tan frecuente cuando por su grosor se nos rompe una bolsa protectora o Entonces, lo extraemos sin protección ya cerca y a la esto base causa del apéndice fácilmente secal va a ver la cómo ligar eso. El contaminación problema indebida. está en Vemos que este ahí el paciente, al uso de tener la arteria una perforación pendicular cerca a la en el base, el meso, manejo que es donde probablemente ha no sea igual favorecido. que otros, ¿no? Dada que la perforación ¿Mm? está muy cerca de la base, en este caso optamos por un cierre con una engrapadora porque los tejidos no eran confiables para una colocación de Hemolock o algún otro dispositivo como la ligadura, y tratamos de Hay que tener lo más extremo posible cuidado en no lesionar el hasta la ciego en base, esas maniobras, incluyendo el porque fíjense que el tejido está pliegue muy ilioscápulo. deteriorado, muy inflamado, Estamos muy ya frágil, en la ¿verdad? base y en la Y pinza una lesión a ese nivel nos del brazo malograría el curso de hacemos la operación de la la parte evolución del inferior de la paciente, ¿no? perforación visible, medimos con Miren ustedes que la está pinza más o prácticamente en la menos base el del apéndice grosor secal del hueco, la de perforación. la ¿Se dan base cuenta? para evitar colocar Es un gran hueco, doctores. alguna, algún clip cerca de la perforación y Entonces, como van a dijimos al echar mano a esa principio, estamos ahí grapadora en una rejilla laparoscópica que provoca que nos sutura garantiza mecánica una en dos mejor oclusión. bordes, ¿verdad? Pero Veamos el dolor se friable que secciona, al con la sujetar el maniobra se secciona. apéndice Entonces se va a tener rompe, que avanzar un poquito dejando el más, ¿no? muñón afortunadamente sellado, por lo que la obstruyó y evitando el escape de material fecal que habría sido un contaminante más intenso. Extraemos el fragmento de muñón que nos quedó y posteriormente el apéndice, como lo habíamos planeado, lo logramos extraer fácilmente a través de un trocar número 12, donde Ahí colocamos sale el la apéndice hendidura. secal. Solo resta Y luego el agarrar cirujano va a el lavar, epitelio doctores, la abdominal con cavidad porque solución esta es una salina peritonitis ya y afecta a varios trabajamos el cuadrantes, ¿no? apéndice posteriormente Ahí sobre para el hígado, hacia tratar la de vesícula hacia abajo, drenar el absceso que se había formado y extraer las placas fibrinopurulentas. esa especie de nata Actualmente que es ven ustedes, doctores, siempre se posible provoca sin y se produce en comprometer estos la procesos integridad de las supurativos vísceras severos, con una ¿no? manipulación Es excesiva. fibrina en realidad, que es Estas una respuesta del de tejido esta forma no inflamado, son ¿no? obligadas, Eh, pero es muy si es constante la posible producción y presencia de podemos estas placas de fibrina. El cirujano deglutarlas saca lo que con puede, esas ¿no?
Lo que está muy adherido no se lucha siempre contra eso porque con puede hacer uno más la daño. integridad Y visceral. lo clave acá es aspirar el pus y lavar y drenar bien, ¿no? Esa es la parte baja del abdomen del paciente, Hicimos la fosa lo pélvica. que Ahí pudimos también, extraer, fíjense cómo colocamos se un organiza el drenaje pus, que doctores. se mantuvo Hay alrededor de una buena 45 cantidad de días, pus ahí, ¿no? cuya cantidad de material drenado se disminuyó con el uso de albúmina humana, porque estos casos consumen mucha proteína y el flujo del dreno va a ser siempre abundante, dada la disminución de la albúmina en sangre que ha sido utilizada para este evento de peritonitis y abscesos en la cavidad. Ven el color eritémico de las vísceras ocasionado por la peritonitis de la apendicitis. Posteriormente colocamos un Bueno, seno, una vez hecho el lavado, doctores, en este y la caso aspiración solución adecuada, Sonprat, el cirujano va a colocar estos drenajes que son un tipo distinto de preferimos drenajes, el sistema diferente a cerrado los de al abierto Spenrose, porque este se solo denominan drenajes de puede ir Jackson Pratt, con ¿no? esas Tienen piezas de varios ventilación, orificios, ¿no? Y se funcionan muy disminuye bien la también. Están probabilidad colocando los de drenajes en la zona de mayor invadir declive. bacterias a la cavidad. Y ahí termina, doctores, el procedimiento, ¿no? Vamos a pasar a otro video más, doctores. Este es otro caso que tiene más tiempo de enfermedad. 10 días, que es un montón de tiempo para este problema. Y este paciente sí tiene evidentemente una masa que incluso se palpa, se toca, ¿no? Ahí va el video, doctores. Este paciente estuvo siendo manejado, ¿no? Médicamente, pero el paciente lamentablemente no fue de todo bien, que digamos, ¿no? Entonces a intervenirlo, obligó a intervenirlo y bueno, miren ustedes que eso que están viendo como una bola, esa es la masa oplastrona pendicular, es enorme, doctores. Entonces todo eso es un conglomerado de vísceras huecas, ¿no? Y aumento mayor que han procurado limitar el problema, pero a expensas de formar esto, ¿no? Entonces es más complicado, es más difícil manejar esto. Hay que trabajar más, ¿no? Pero el problema es que está que en ese intento, autores, de liberar esa masa, ¿no? E identificar el apéndice secal, uno puede causar más daño que beneficio. Entonces hay que sopesar mucho cada movimiento y maniobra que uno hace porque estamos ahí nomás a un paso de desarrollar. ¿Se dan cuenta cómo las vísceras huecas forman parte también de esa masa? Lo clásico es que estos pacientes, a medida que se va liberando eso, en un momento empieza a drenar una cantidad grande de pus. Ahí está saliendo pus, ¿se dan cuenta? Empieza el drenaje de pus. Ese tipo de pus es clásico en estos procesos, doctores. Ya les digo que huele muy mal, ¿no? Hacia abajo, en el fondo del saco, eh, siempre tienden a dirigirse los fluidos. Siempre el contenido purulento en el abdomen tiende a dirigirse hacia ahí porque es la zona de mayor declive, ¿no? Entonces, están tomando una muestra de cultivo aquí, ¿no? En este caso están tomando una muestra de cultivo para ver qué gérmenes se aíslan, ¿no es cierto? Y luego sigue el proceso, pero de pronto el cirujano se da cuenta que va a causar más daño que beneficio, hurgando más, y lo único que está haciendo es colocar un drenaje también, en este caso Jackson Pratt, en el núcleo de esta colección, en el núcleo de esta masa, que es en donde debe haber pus para que salga el exterior, y se acabó la cirugía ahí, ¿no? Y en realidad es lo más recomendado porque uno quiere hurgar más y puede causar más daño, doctores. Entonces, mejor evitar eso, ¿no? Este drenaje, doctores, por supuesto que se dirige también hacia abajo porque al dirigirse el pus ahí tiene que tener un lugar por donde salir y esta es justamente la razón por la cual se dirige uno hacia ese lado y otro hacia el lado derecho del abdomen del paciente para permitir que drene por ahí el contenido purulento, ¿no? Evidentemente estos pacientes requieren una buena cobertura antibiótica también varios días, ¿no? Controles ecográficos y de la condición general del paciente, por supuesto que también.
Bueno, luego cae la fiebre, mejora el recuento leucocitario de estos pacientes y de acuerdo a lo que está consignado aquí, a los 2 días salió de alta el paciente con una buena evolución, ¿no? Bien, doctores, no sé si habrá alguna pregunta, doctores, que hacer. Doctores, ¿alguna duda, inquietud, por favor? O sea, mejor el paciente porque se ha drenado la pus. ¿Cómo dice, doctora? Mejor el paciente porque se drenó la pus, porque Sí. no se ha retirado nada, ¿no? No, porque como les dije a ustedes, si uno intenta luchar, doctoras, contra la corriente o contra la propia naturaleza, va a terminar creando huecos en las vísceras huecas, valga la redundancia. Uno no los va a notar porque es un magma inflamatorio muy intenso y vamos a crearle problemas que el paciente no tenía. Entonces, en este caso, por ejemplo, tienen un ejemplo, valga la redundancia otra vez, de que una manera de manejar estos casos es justamente con el drenaje y nada más que eso, que es bastante para una condición del terreno tan deteriorada, ¿no? En otras palabras, el cirujano en un terreno de este tipo, acuérdense que eso es un paciente con 10 días de enfermedad de aplastrón, el cirujano no tiene la obligación, ¿no?, de hacer una apendicectomía por las razones que ya he mencionado. Entonces bastará el drenaje y punto. Si por ahí el cirujano descubre un compromiso que puede haber, también lo retira y se acabó la cirugía. Más no, nada, doctor. Y los pacientes generalmente van bien, ¿no? Otra pregunta, doctores. Doctor, ¿y luego de Sí. eso en algún momento se le extrae el apéndice? Si el paciente tiene un curso bueno en las semanas y meses que vienen, el paciente puede no requerir nada, doctor. Pero si el paciente de repente tiene mucho dolor, un dolor marcado, o descubrimos en las imágenes ya previamente que por ahí hay un coprolito, ¿no?, o más de un coprolito, que sabemos que el paciente le va a mortificar en el tiempo, estos pacientes al cabo de 2 meses más o menos tendrían que programarse para cirugía electiva buscando que extirpar lo malo, doctor. Pero como les dije a ustedes adelante, el 5% nomás lo requieren porque la gran mayoría no va a requerir nunca nada más, doctor. ¿Ya? Otra pregunta, doctores. Bien, doctores. Entonces, hay un grupo, en realidad son 2 alumnos con los cuales vamos a hacer el seminario de pancreatitis. Ya coordinaremos con ellos para ver la realización. Creo que cae jueves, doctora, el seminario. Delegada. No está la delegada. Bueno, ya coordinaremos entonces. Buenas noches, doctores. Doctor, sí cae jueves 29. Ya, tengo que coordinar eso con la delegada, por favor, ¿ya? Y con los alumnos también expositores. Bueno, buenas noches, doctores. Gracias, doctor. Gracias.